¿Qué tal amigos? En esta oportunidad, tomando en cuenta algunas sugerencias de nuestros amigos que nos siguen, vamos a hacer una pequeña teoría respecto a identidades trigonométricas para poder entender la resolución de los problemas ya resueltos y los posteriores. En el siguiente próximo dos vídeos estaré entrando al tema de sector circular. Vamos a empezar definiendo las identidades trigonométricas por intermedio de las entidades trigonométricas recíprocas. O sea, el producto de las dos razones trigonométricas, razón trigonométrica 1 por razón trigonométrica 2, nos da la unidad. Por ejemplo, seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Coseno de alfa por secante de alfa es igual a la unidad. Y por último, la tangente de alfa por la cotangente de alfa es igual a 1. De acá se extrae que la cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa. La secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. Y la cotangente de alfa es la inversa de la tangente del mismo ángulo. Ya. Identidades trigonométricas por división. Es el cociente entre dos razones trigonométricas. Razón trigonométrica 1 entre razón trigonométrica 2 nos da otra razón trigonométrica, ¿no? Por ejemplo, la tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Y la cotangente de alfa es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Pasando en estos momentos a identidades trigonométricas pitagóricas, tenemos que la más común, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. De acá se extrae que el seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. De la misma manera, coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa. La secante al cuadrado de alfa menos la tangente al cuadrado de alfa es igual a 1. De esta ecuación se extrae que la secante al cuadrado de alfa es igual a 1 más tangente al cuadrado de alfa. Y la tangente al cuadrado de alfa es igual a secante al cuadrado de alfa menos 1. Por último, en las identidades trigonométricas pitagóricas tenemos a la cosecante al cuadrado de alfa menos la cotangente al cuadrado de alfa es igual a 1. Acá simplemente es operar, pasar al segundo miembro para tener una razón. Cosecante al cuadrado de alfa es igual a 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Y cotangente al cuadrado de alfa es igual a cosecante al cuadrado de alfa menos 1. Bueno, existen múltiples identidades trigonométricas auxiliares que nos sirven de apoyo para la resolución de los ejercicios de este tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la tangente de alfa más la cotangente de alfa es igual al producto de ambas, tangente de alfa por cotangente de alfa. También tenemos que la secante al cuadrado de alfa más la cosecante al cuadrado de alfa es igual al producto de los mismos. El seno de alfa más el coseno de alfa al cuadrado es igual a 1 más el doble del producto de estas razones trigonométricas. Si es menos, también acá será menos. El seno a la cuarta de alfa más el coseno a la cuarta de alfa es igual a 1 menos 2 veces seno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa. Seno a la sexta de alfa más coseno a la sexta de alfa es igual a 1 menos 3 veces seno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa. Y el seno a la octava de alfa más coseno a la octava de alfa es igual a 1 menos 4 veces seno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa más el doble de seno a la cuarta de alfa por coseno a la cuarta de alfa. La demostración de esta identidad auxiliar la podemos ver en el video anterior en la resolución del primer problema. Y así se puede hacer para seno a la décima de alfa más coseno a la 10 de alfa. Así todo se extrae, todas estas razones que estamos mencionando, identidades auxiliares, se extrae de esta simple identidad pitagórica, ¿no? De seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. Todo se extrae de acá, lo elevas al cuadrado para que tengas a la cuarta, al cubo para que obtengas a la sexta. De seno a la cuarta más coseno a la cuarta de alfa, lo elevas al cuadrado para que tengas seno a la octava más coseno a la octava, y así puedes hacer un montón de combinaciones. Tenemos también que seno a la alfa entre 1 menos coseno de alfa es igual a 1 más coseno de alfa entre 1 menos seno de alfa. Esto se puede demostrar así. Si multiplicamos en alfa te queda seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Y esta es una diferencia de cuadrados. Seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Y como podemos ver, 1 menos coseno al cuadrado de alfa es seno al cuadrado de alfa, que es justamente lo que estamos demostrando. También coseno de alfa entre 1 más seno de alfa es igual a 1 menos seno de alfa entre coseno de alfa. Esto también tiene la misma demostración.
Ahora cuando se presenta un caso de trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo, 1 más seno de alfa más coseno de alfa elevado al cuadrado, va a ser igual al doble del producto de 1 más seno de alfa por 1 más coseno de alfa, o en caso de que sea un menos, alternamos los signos, menos y menos. Esto también es demostrable. Otra propiedad de identidad trigonométrica auxiliar es que si tenemos que la secante de alfa más la tangente de alfa es igual a un número n, la diferencia de estas mismas razones va a ser igual a la inversa de n, 1 sobre n. Por último, tenemos que a por seno de alfa más b por coseno de alfa es igual a c. Se debe cumplir que se cumple el teorema de Pitágoras, que se verifica el problema de Pitágoras. C al cuadrado debe ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y acá se tiene que seno de alfa es igual a sobre c y coseno de alfa es igual a b sobre c. Por ejemplo, podemos tener 7 seno de alfa más 24 coseno de alfa. ¿Cuánto sería c? Sería 25. Y si nos piden en un problema cuánto sería el seno de alfa, sería 7 sobre 25. Bueno, como les he podido mostrar, todas estas son identidades trigonométricas que nos van a servir para la resolución de cualquier problema, ¿no?, que se presente sobre el tema. Y todas las identidades trigonométricas auxiliares son demostrables, todas son demostrables. Así como podemos ver para hacer la resolución posterior de temas que vamos a ver.